Bueno, hola a todos, un saludo muy especial y hoy vamos a continuar con la segunda parte del mensaje que comenzamos días anteriores acerca de la soledad. ¿Y por qué una segunda parte? Porque es un tema muy grande para tocar y hoy también vamos a hablar acerca de esas causas que están debajo de cada situación de soledad, de aislamiento y por lo tanto de problemas de soledad, de depresión, de ansiedad y de adicciones en esta época. Y bueno, quiero hacer un recuento muy breve de lo que vimos en la última prédica. Hablamos y compartimos que las personas son exitosas y saludables cuando cultivan relaciones. Y esas relaciones de calidad son el antónimo de la soledad. Adicionalmente vimos que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial y Él nos creó Padre, Hijo, Espíritu Santo, y adicionalmente cuando crea a Adán y ya estaba con animales en el huerto del Edén, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré compañía, alguien que le ayude. Nosotros fuimos creados para vivir en comunidad con personas, no solamente con animales. En este momento de pandemia es bueno tener un perrito, un gatico, pero Dios nos está recordando que nos creó a su imagen y semejanza como seres relacionales. Y bueno, hoy quiero compartir algo para comenzar con esta segunda parte, y es una persona, un periodista canadiense. Él ha escrito mucho acerca de la soledad, de la depresión, de las adicciones, y una frase con la que quiero iniciar es esta: la adicción, lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, es la conexión. Muchas personas que hoy en día están luchando con este tema de adicciones, ya más adelante vamos a ver, se debe no a problemas externos, sino a algo que los desconectó en su vida. Por eso hoy de verdad que estoy contenta con este tema, porque sé que Dios va a traer libertad a cada una de nuestras vidas. Y bueno, también en nuestro último mensaje compartimos algo que dijo un neurocientífico durante algo que fue el resultado de 21 años de estudio que publicó en su libro que se llama Soledad. Él dijo: nuestra supervivencia en la Tierra depende de nuestras capacidades para actuar como colectivo, no de una mente individual. Así que por más inteligentes que seamos, nosotros no fuimos creados para estar aislados. Así que esos genios que nosotros consideramos que están aislados y que admiramos porque nos los metieron por los ojos en la universidad o en la vida, en la sociedad misma, no son tan genios. Y hoy quiero compartir con ustedes 3 genios, entre comillas, que de verdad son la antítesis de lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, muchos hoy por hoy admiran a Albert Einstein y dicen: no, pero es que fue Nobel de física, toda la teoría de la relatividad y todo lo que descubrió, mejor dicho, hoy la ciencia no sería lo que es si no fuera por Einstein. Pero quiero que sepan algo, tal vez ustedes no lo sabían. Fue una persona que descuidó su familia por completo, a favor, aparentemente, de la ciencia. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, luego se casó en un segundo matrimonio con su prima. Pero lo que más me da dolor es que uno de sus hijos, que se llamaba Edgar, sufrió esquizofrenia a raíz de todo lo que vio de sus padres y estuvo en manicomios y murió en uno de ellos. Y la única persona que estuvo con él fue su madre. Sin embargo, nosotros ovacionamos a Einstein por sus logros, pero cuando vemos cómo se conectaba con las personas, hay una gran falencia, una mente individual muy prodigiosa, pero unas capacidades sociales muy precarias. Ahora, en suma, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando arte en la Universidad de los Andes, nos hablaron de este artista del siglo XX que era, mejor dicho, estaba por allá en lo más alto, y nos lo pusieron en ese pedestal y nos dijeron: no, Pablo Picasso es el artista de artistas de las vanguardias del siglo XX, es el creador de lo que se conoce cubismo, es, mejor dicho, está en los mejores museos del mundo, las casas de subastas venden sus cuadros por miles y millones de dólares, es el artista que todos los que estudian arte deberían imitar. Y otra vez, están haciendo hincapié en esa mente individual, en el ego del artista, en sus cuadros. Y los cuadros obviamente en esa época no se pintaban en grupo, era algo individual. Pero ¿qué pasa? Cuando uno se mete a estudiar la vida de Pablo Picasso, se da cuenta de cosas tremendas.
hijos con diferentes mujeres, un don Juan, un hombre que muchas de las biografías que se han escrito lo describen como un misógino, es decir, alguien que tenía como rabia, aversión por las mujeres, simplemente las usaba. Y de hecho, en muchas entrevistas, en muchas cosas que quedaron grabadas, él decía, las mujeres son máquinas de sufrimiento. Y eso se ve en muchos de sus cuadros muy eróticos, están mujeres en diferentes posturas, pero a la larga en su vida tuvo varias mujeres. Y de las muchas que tuvo, 2 terminaron suicidándose. Uno de sus nietos también se suicidó. Y uno de sus hijos sufrió depresión profunda, alcoholismo profundo, por estas inestabilidades en las relaciones con los demás. Así que admiramos a ese hombre que es el artista. Me acuerdo que hace unos años yo fui a Madrid y, mejor dicho, quiero ver la Guernica, este cuadro apoteósico. Y en verdad, unas habilidades pictóricas impresionantes. Además, cuando uno ve esos dibujos de Pablo Picasso de niño, que es haciendo estas ilustraciones de toros, de corridas de toros, un trazo tan lindo, pero ¿qué hay detrás de esos trazos y de esta práctica? Soledad, aislamiento, pero las relaciones con las personas mal, con las mujeres, con amigos, con sus hijos, con sus esposas. Entonces es algo dramático. Ahora bien, otro artista que en la universidad, mejor dicho, nos decían, este artista marcó la historia, posimpresionista, holandés, mejor dicho, él cambió la historia, fue el que le sirvió de ejemplo también a Picasso y a todas las vanguardias que vinieron después del mediados del siglo XX. Y estoy hablando de Van Gogh. Tal vez muchos de ustedes lo conocen, muchos cristianos lo ovacionan y eso es mi artista preferido. Yo, por todo lo que he investigado, porque me encanta leer la biografía, yo nunca despego la vida de la obra, porque somos seres integrales. Yo no puedo decir, la Biblia aparte y Dios aparte. No, es uno, a través de su palabra y de lo que vivimos con él. Y Van Gogh, a mí me impresionó mucho. Hoy puedo hablar con libertad de este tema, pero no siempre fue así, porque él fue hijo de pastores. Imagínense esto, hijo de pastores, y criticaba a sus padres por lo que hacían, por lo que no hacían, y a edad temprana se fue de la casa. Una vida de perros, literalmente, en la pobreza, en la miseria, con prostitutas, mendigando amor. Aunque pintaba, nunca vendió cuadros en vida, y financieramente dependía de su hermano Theo, quien le mandaba ciertas mensualidades. Vivió una vida de estragos, de excesos, hasta de peleas con sus amigos. Gauguin, otro pintor de la época, le cortó una oreja. Y uno dice, hoy en día, mejor dicho, uno va a Holanda y le dicen, tienes que ir al Museo de Van Gogh, por favor, o sea, si no es un pecado, un sacrilegio. Y hay personas, inclusive cristianos, que dicen, no, lo amo, y tienen maletas y todo, mejor dicho, es una idolatría de alguna u otra manera. Yo digo, alguien que termina su vida suicidándose, yo no tengo por qué admirarlo. Puedo admirar, sí, ciertas cosas de su obra y aprender lo que no se debe hacer, la antítesis. Pero hoy yo quiero hacer hincapié. Nosotros, por la cultura, por la educación, nos han enfocado en, ok, admiremos estas figuras que son genios, que se hicieron solos aparentemente, pero no fue así. Nosotros, para vivir una vida exitosa, necesitamos de los demás, porque la misma Biblia lo dice. Y aunque estas personas, el mundo las pone como son personas que debemos imitar, hoy la palabra está contradiciendo esto y nos dice, no, de verdad, lo que dice la ciencia ha descubierto que lo opuesto a la adicción es la conexión, y que somos seres relacionales es una verdad mayor, es una verdad absoluta. Más recientemente que vemos casos como Katy Perry, yo me vi un documental de ella y lo mismo, una vida de giras, aviones privados, pero una soledad tremenda, rupturas amorosas. Avicii, el documental de él, uno lo veía que se despertaba y una mujer a un lado, otra mujer al otro lado, como si nada, no era nada en su vida. Alcoholismo, le dio una pancreatitis debido al exceso de alcohol en su vida, adicto al trabajo, alejado de sus papás, en drogas, y se suicida. Y sus padres, en una carta que escribieron públicamente, sus padres nada más atinaron a decir esto. Sus padres dijeron, un alma débil, un alma artística frágil, que estaba luchando con pensamientos para encontrar el significado, la vida
y la felicidad. Y no pudo ir más lejos. Y yo decía, no solo él, todos en la vida, porque somos seres relacionales, estamos buscando ese sentido, esa felicidad. Y esa felicidad, yo les digo, queridos y queridas, la encontramos solo cuando nos volvemos a reconectar con nuestro Padre, porque Él es el que nos ayuda a reconectarnos con las otras personas, esas relaciones que se han quebrado, Él es el que nos capacita. Ahora bien, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Esto no es algo como, ay, pobrecito, está solo. Es algo peligroso, porque como lo habíamos dicho la vez pasada, los estudios dicen que hay un 45% más de propensión de morir a edad temprana debido a la soledad. Está por encima de la obesidad, del alcoholismo. Y uno dice, no, yo vivo con mi familia, yo no estoy solo. Eso es una mentira. No necesariamente el hecho de que estemos rodeados de personas quiere decir que tengamos relaciones de calidad. Avicii estaba con managers, fans, en sus giras, tenía millones de personas. Todos los continentes del mundo lo recibieron. Pero terminó suicidándose solo en un hotel. Y esto es triste, pero es la realidad, es peligroso. Pero desde Génesis, en Génesis 2:18, Jesús está ahí con el Padre, con el Espíritu Santo, y dicen entre ellos, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ese ayudador, esa persona, los seres humanos fuimos creados para relacionarnos unos con otros. Pero ahora bien, yo les hago una pregunta, ¿en qué momento? Esta sería la pregunta que nos tendríamos que hacer. Ok, ya entendí, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Dios. Pero hoy en día, ¿por qué no nos podemos relacionar bien con las personas? Porque estos artistas, estos genios aparentemente divorciados, relación 1, relación 2, hijos con enfermedades mentales, suicidios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto en las relaciones? ¿En qué momento se dañó nuestro poder de relacionarnos? Y la respuesta es muy sencilla, cuando entró el pecado en la humanidad. Es decir, desde Adán, Dios le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le hace compañía. Está la caída del hombre, entra la muerte y entra esa división de Dios y el hombre. Es decir, que se rompió nuestra relación. Pero quiero compartir este versículo con ustedes que está en 1 Corintios 15:45. Dice, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Pero el último Adán es un espíritu que da vida. El primer Adán fue el que le abrió la puerta al pecado, pero el segundo, el último Adán, Jesucristo, es el que nos reconecta y nos da vida. Ahora bien, ¿por qué pasó esto? Ya vimos, por esa misma capacidad que tuvo el hombre para tomar ese camino. Y hoy en día nosotros lo vemos. La Biblia dice en 1 Juan 3:8 que el mundo entero está bajo el maligno. Nuestros padres, ellos no se lo propusieron. Yo voy a ser un mal padre, me voy a separar de mi esposa, dejaré a mis hijos. Es la naturaleza. Un árbol de manzana da manzana porque su semilla es manzana. La semilla de nuestros padres, de nuestros abuelos, era pecado, era maldad. Y no era porque lo quisieran. Ya, o sea, es algo de naturaleza. Por eso uno no le puede decir a la gente de por Dios, cambie, se lo pido, busque amigos. Porque si la naturaleza es una naturaleza de muerte, no le puedo decir, oye, ten vida. Porque el único que da vida se llama Jesucristo. Y por eso dice que es un alma vivificante que nos vino a reconectar con el Padre. Este es el versículo que yo hoy quiero que ustedes tengan en su mente esta semana. Anótelo, imprímalo, memoríceselo. Está en 2 Corintios 5, 17, 18. Si usted lo puede leer hasta el final, maravilloso. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, si usted recibió a Cristo, ahí es donde estaría el problema, porque ya con Cristo nos podemos reconectar. Dice, ahora usted es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y luego dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, yo no puedo ser una buena hija, yo no puedo ser una buena madre, yo no puedo ser una buena esposa si estoy alejada de Cristo, porque mis fuerzas humanas van a fallar y yo voy a querer trabajar antes que estar con mi familia. Yo voy a querer que mi ego esté mucho más alabado que morir y servir a los míos, porque es la naturaleza del hombre alejado de Dios. Pero aquí dice que vino Cristo a reconectarnos, a reconciliarnos con el Padre y luego con los demás. Nos dio un ministerio, así como en todos los países hay ministerio de cultura, de educación, de salud, de trabajo. Aquí Él está diciendo, ok, en el reino de Dios tenemos un ministerio, se llama el de la reconciliación.
¿Con quién estás mal? ¿En qué primeras esferas hubo rupturas? En nuestra casa, nosotros nacimos ahí, no elegimos tener los papás que tuvimos, pero ¿cómo se nos rompió el corazón en nuestra casa? ¿Cómo se rompieron esas relaciones? Tal vez un papá abusador, un papá ausente, un papá presente, pero emocionalmente ausente, o tal vez en tu casa tuviste padres alcohólicos, padres que peleaban, violencia, un padre en la cárcel, un padre adicto a las drogas. Casos hay muchos. Hay un estudio que se llama casos adversos traumáticos en la niñez y ellos dicen que hay 3 cosas muy fuertes cuando hay abusos físicos, emocionales, sexuales que marcan la vida y te rompen las relaciones y la manera como te relaciones con las personas. Pero también hay este abandono físico, abandono emocional, pero también estas disfunciones. Cuando un padre está preso, privado de la libertad, a un niño le da muy duro y se le rompe esa capacidad de relacionarse en primer lugar con ellos, pero también con Dios, porque esa imagen que tenemos de Dios va a ser extrapolada de lo que vemos de nuestros padres. Si nuestra relación con nuestros padres terrenales fue tenaz, ver a un Padre Dios va a ser muy duro. Por eso Jesús y lo que vino a hacer tiene tanta trascendencia, porque dice que vino a reconciliarnos con el Padre. Y yo hoy quiero que tú pienses, ok, ¿qué pudo haber dañado esa relación, ese poder de relacionarme desde mi casa y posteriormente? ¿Qué te dañó? ¿Qué te hizo ese quiebre en tus relaciones humanas? Porque déjame decirte lo siguiente, cuando tú tienes una relación, un matrimonio 2, matrimonio 3, cuando gritas a tu esposo, gritas a tu esposa, a tus hijos, ya ellos no son el tema, eres tú, pero Satanás es tan paila, es tan atroz, tan hostil, y con la misma técnica de matar, robar y destruir, él quiere llevar a la persona a decir, no, tú eres el problema, no es la adicción, eres tú, adicto, tú eres el problema. ¿Para qué? Para que la persona que ya llega a un aislamiento, aunque tenga personas alrededor, diga, ok, la solución es la muerte. He hecho tanto daño a la gente que lo mejor, el mundo sería perfecto si yo no estuviera. Pero ahí está la gran mentira, porque Jesús dijo, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Así que la primera invitación que hago hoy es, recibe a Jesús si tú no lo has recibido. Pero si tú ya lo has recibido, conócelo, porque Él te va a dar a conocer a un Padre sanador, a un Padre perfecto. Y a través de Jesús en la tierra vamos a tener ese ejemplo. Si Pablo Picasso y estos artistas, cantantes hoy en día, Diomedes Díaz, que son señoras e hijos a diestra y siniestra, ok, él va a decir, Jesús nos dice, ok, yo soy más grande que tu ídolo, que tu cantante preferido, que tu escritor, que es una persona humana con miles de defectos. Y en minutos vamos a mirar esos episodios maravillosos, cómo Jesús nos deslumbra y nos da un ejemplo, nos modela a cómo relacionarnos con las personas. Aquí vuelvo a 2 Corintios 5:17, dice que se nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí no dice que Dios nos dio el ministerio del juicio a nuestros padres. Yo por muchísimos años fui juez de mi papá especialmente. Y yo decía, no, pero es que mi papá está aquí, pero mire, no ama a mi mamá, pero la maltrata. Nunca vi algo físico, pero el hecho de no ver un abrazo, un beso, sino gritos, creó en mí algo tan fuerte de amargura. Y me acuerdo mucho que un día yo le dije a mi papá, ¿sabes? Nunca quisiera casarme con alguien como tú. Y cerré un portazo la alcoba, mi alcoba, me encerré, lloré. Yo iba a la iglesia, pero no conocía a Jesús, no tenía esa relación íntima y no había alguien que me hubiera inspirado a tener ese ejemplo tan perfecto como Jesús. Y me puse a juzgar a mi papá y por años me puse las gafas de la amargura. Eso no me dejó relacionarme con gente en mi colegio, mucho menos con los hombres. Yo decía, uy, no, si todos son como mi papá, pues yo no quiero. Y me creí esa mentira por años que me privó de relacionarme bien con las personas. Hasta ya la vida adulta, después de los 24 años, yo pude empezar a conocer a Jesús. Tomé una decisión debido a un hecho caótico que me ocurrió, de depresión, de estar en el hospital a punto de morir. Y fue ahí cuando vi que Jesús vino a reconciliarme con el Padre, pero también con mi Padre terrenal y con las personas a mi alrededor. Él dijo, yo quiero que tú vivas una vida y una vida abundante, no una vida precaria. Muchos pastores dicen, oh, sí, el suicidio es una opción. No, yo les digo, no es una opción. Yo estuve tan cerca de la muerte y sé que la muerte autopropiciada no proviene de Dios, porque Dios
Dios nos dio la autoridad para vivir aquí en la tierra como hijos del Rey, no como mendigos. Y una persona que no se puede relacionar con los otros no ha cogido su herencia como Dios quiere que lo hagamos. Ahora bien, ¿qué pasa? En mi caso, una persona que se le quebró la relación desde la casa tiene una raíz de amargura en su corazón tremenda. Y en Hebreos 12:15 dice, asegúrense que ustedes no dejen brotar esas raíces de amargura, así que broten y muchos, dice, muchos sean corrompidos y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cuando tú tienes falta de perdón en tu corazón, amargura, se te nubla el panorama de la bondad de Dios, de la gracia, y empiezas a ver, Dios no me ama, a mí me va mal, a mis hermanos sí les va bien, pero mire a mí cómo me va de mal, es que soy de malas, Pedro, Pablo re malas, lo que sea. Y ustedes ahí lo que pasa es que están teniendo raíces de amargura, y no lo digo con ánimo de juzgar. Yo mismo, hoy me puse como ejemplo, yo misma fui juez por años, pero me di cuenta que ser juez era peor, porque la gente también me iba a juzgar a mí y no resolvía nada. Antes me iba peor, mis relaciones sociales estaban mal y yo era líder y yo tenía, en mi colegio fui líder, en mi universidad fui líder, pero vivía soledad, tristeza, amargura, dolor, depresión. Y hoy mucha gente va a la iglesia y no habla nada, no ha perdonado, y por eso su corazón está tan triste, está en soledad. Jesús, hoy yo quiero compartir estos ejemplos que vivió Jesús, que para mí son tan vívidos y creo que es la persona que debemos admirar. Jesús es el genio de los genios. ¿Qué pasó con su amigo Lázaro cuando murió? Lloró, tuvo empatía. A veces nosotros nos dicen cosas gravísimas. Sí, no, tranquilos, eso se soluciona. A veces la Biblia dice, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. ¿Qué pasó cuando Jesús vio a la gente que tenía hambre y que lo estaba siguiendo? No les dijo, bueno, ya se me van para su casa, estamos en pandemia, cada uno a trabajar, a trabajar. Jesús, ¿qué hizo? Milagros. Oró a su Padre y alimentó a la multitud, tuvo compasión de ellos. Miren que estas son las personas, la persona de personas que debemos admirar. Con la mujer adúltera, que todos le iban a apedrear, lo que hizo él fue tener misericordia y no darle lo que se merecía. Y le dijo, ni yo, el Dios del universo, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A veces lo que nosotros hacemos con nuestros papás es, vea, si ve usted mujeriego, vea, con razón es así, dejamos de llamarlos. Hay hijos que se han ido de la casa y no han llamado a sus padres, así se lo merezcan o no, por años, porque tienen rabia, enojo, ira, y eso está determinando sus relaciones con los demás y su salud mental, física, emocional y espiritual hoy en día. ¿Qué más hizo Jesús con la mujer samaritana? Esta mujer que había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Hoy en día uno diría, pero esta señora sí, o sea, falta de respeto. Jesús, el creador del universo, por quien todas las cosas subsisten hoy en día, primero se mostró a él como alguien que también tenía necesidad. No se vino a mostrar como la deidad. ¿Y qué fue lo primero que le dijo a la mujer samaritana? Le dijo, tengo sed. Yo también tengo sed, así como tú. Dame de beber. Pero luego sí empezaron a hablar de la condición de ella, pero primero fue, yo también tengo sed, así como tú. Pero yo tengo sed de esta agua física, pero tú tienes sed del agua espiritual que yo tengo. Si tú bebes de mi agua, no tendrás sed jamás, porque el agua que te doy es vida eterna. Y esa conversación cambió la vida. Ella ya estaba cansada, toda la gente que le decía vieja, prostituta, fácil, y todo lo que ustedes pueden escuchar hoy en día, fufurufa, todo. Ya estaba cansada, pero él no le dijo lo que toda la gente le decía, porque él sabía quién era. Él tuvo empatía y le dijo, tengo sed, así como tú. Ese es un genio de genios. ¿Qué más pasó cuando vio a la viuda que se le había muerto su único hijo? Él no le dijo, bueno, ni modo, pues ojalá pueda conseguirse otro esposo y tenga otro hijo, no. Oró por su hijo y resucitó, le devolvió el gozo, le ayudó con lo que él tenía, poder del cielo. Al endemoniado gadareno, a alguien que tenía una legión de demonios. Hace poco escuchaba a una psicóloga y yo le contaba mi testimonio. Yo le decía, fíjate que Dios me sanó de lo que los médicos llaman esquizofrenia depresiva, es decir, mente dividida debido a la depresión. Y ella me decía, ¿sabes? Yo siempre le oré a Dios poder conocer a alguien que hubiera sido sanado de esto, porque para nosotros los psicólogos eso es lo que nunca se puede sanar.
Y cuando los psicólogos ven a un esquizofrénico dicen, uy, esto no tiene solución, manicomio de por vida. Ella dijo, alguna vez en una versión de la Biblia leí que decía el esquizofrénico gadareno. ¿Y cómo fue libre? Y decía, hoy al verte a ti, puedo darle gloria a Dios, de que Dios es más grande que lo que dicen mis compañeros psicólogos, porque te sanó y te libertó. Y hoy yo puedo entender lo que le pasó a este gadareno. Dice que estaba fuera de sí, estaba enajenado y hasta se quitaba las ropas y nadie lo podía detener, vivía en sepulcros. No tenía amigos. Pero aquí dice que una vez fue libre, quedó en su juicio cabal. Jesús, cuando ve a la gente que está llena de enfermedades mentales y que están medicados, que están llenos de antidepresivos, Él lo que hace es, yo te quiero dar libertad. En Lucas 4:18 dice que vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. Y eso no ha cambiado. Eso fue lo que hizo con el gadareno. Una persona que está en demencia, una persona que está en esquizofrenia, ¿qué amigos va a tener? ¿Qué propósito va a cumplir? Pero ¿qué pasa? El hijo de Einstein fue catalogado esquizofrénico. ¿Cómo empezó una esquizofrenia? Porque no tuvo un papá presente en casa. Y hoy no estoy con esto dando licencia como si ve lo que tengo es por culpa de mi papá. No, por culpa de papá o mamá o lo que sea. Nosotros no somos jueces de nadie. Y Jesús mismo no nos vino a juzgar, sino a darnos su naturaleza, porque ahí es donde está la clave. Cuando yo me acojo a la justicia de Dios, ya mi naturaleza de pecado cambia y ahora tengo la semilla de Jesús dentro de mí, y es una semilla de vida y de vida eterna. Así que yo ya no tengo licencia ni para pecar ni para juzgar. ¿Por qué? Porque el ministerio que me entregó Jesús se llama Ministerio de la Reconciliación. Es un ministerio de relacionamiento, primero con el Padre, porque Él es el que me lleva a amar a los demás. Él me mostró cómo amó a su hijo Jesús. Jesús no había hecho ningún milagro, estaba siendo bautizado en el río Jordán y su padre le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y no había hecho un solo milagro, pero aún así su padre estaba complacido con él. Y eso es lo que Jesús vino a decir, mira, así estés en adicción hoy en día, así tu padre haya hecho y deshecho, así tu madre haya hecho esto, lo siguiente, así tu pareja, tu expareja hayan hecho esto contigo, no me importa, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y hoy yo quiero que tú te reconectes conmigo, que el ministerio de la reconciliación que te he dado, que lo cojas. Hoy yo quiero que saques toda raíz de amargura, todo trauma que te ha trastornado, porque yo hoy quiero que tú vivas como yo te diseñé a mi imagen y semejanza, un ser relacional, porque así nos creó Dios, para que nos relacionemos con Él, pero también con los demás. La manera como me relaciono con Él va a determinar cómo me relaciono yo con los demás. Yo quiero ya casi culminar este mensaje diciendo, no creamos que somos los únicos que hemos vivido algo duro. Porque estamos en un mundo de corazones rotos, estamos en la sociedad de los corazones rotos. Padres que no sabían ser padres, que no estaban listos para ser padres, pero son fruto de abuelos que tampoco lo estuvieron. Y nosotros somos resultados de eso. Ustedes pónganse a ver celebridades de su país, pónganse a ver su propia familia, hogares disfuncionales, tal vez hijos que tienen rabia con sus padres, divorcios, personas frustradas, pero la solución está en Jesús, la solución está en Jesús. Yo hoy quiero compartir esto que está en Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Y ya vimos para todas las cosas que vino Jesús, pero en conclusión, si tú quieres saber para qué vino Jesús al mundo, para reconectarnos con el Padre, sí, pero no solo para esa conexión, para darnos la autoridad, porque si somos hijos, somos herederos de grandiosas promesas. Y aquí dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios. La versión Reina Valera dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Y hoy quiero mostrarte esto. Tal vez estas son las obras del diablo en tu vida. Aquí hubo un abuso sexual, aquí hubo un padre alcohólico, y esta es tu vida en este momento. Y puedes ir a la iglesia, pero aún está eso. O puede ser que esta es tu vida nada más. Tuviste un divorcio y piensas, no, me tenía que pasar a mí. Y estás ahí. Y tal vez estás pensando en una relación nueva.
pero de golpe tu vida puede estar como esto. O sea, hubo maltrato físico, maltrato emocional, padres con enfermedades mentales, tal vez bullying en el colegio, en la universidad, un fiasco tras otro fiasco, y hoy tu vida está así. Tú dices, no vale la pena vivir, has pensado inclusive el suicidio es una opción. Mi hijo, he dado todo por él, pero está inmiscuido en una enfermedad mental, está en las drogas. Y tú dices, no sé qué hacer. Pero yo te digo, no te preocupes. Mis papás estuvieron en la misma, yo estuve en la misma, mis abuelos estuvieron en la misma, pero el que nos salvó se llama Jesucristo. Jesucristo, y Él vino a deshacer, a destruir las obras del diablo. ¿Qué quiere Satanás? Nada nuevo. Juan 10:10, matar, robar y destruir, matar las familias, robar la salud, destruir los hogares, destruir la juventud, las relaciones. Quiere destruir las relaciones con el Padre y con los demás, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y que terminemos solos, aislados. Pero nosotros no vamos a caer en esa trampa. La Biblia es nuestra guía, nuestra ruta, y dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y ahí mismo en Juan, en primera de Juan, dice que nosotros somos hijos de Dios y que hemos vencido, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros ahora estamos con el equipo ganador. Dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero a los que hemos nacido de Dios el maligno no nos toca. Con la amargura, con el resentimiento, con el rencor, con la falta de perdón, no, porque somos hijos de Dios. Y si a alguien debemos admirar es a Jesús, si a alguien debemos imitar es a Jesús. ¿Jesús qué hizo? Nunca vemos en la Biblia que dice, oh, Jesús lloraba y se sentía tan triste. Y Jesús le echó la culpa a su papá. Imagínese esto, cuando Jesús se perdió por 2 días, tenía 12 años. Si a usted se le pierde un hijo de 12 años, usted llega, lo abraza, pero luego le dice, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Mire, casi me da un ataque. Y ahí no dice Jesús, dijo, oiga, no me grite, yo estaba en la iglesia, ya no vuelvo, ahora sí. No, Jesús nunca parece que se quejó ni que le hizo reprimenda a sus padres. Fue alguien que honró a sus papás, y es alguien que nos enseña tanto en nuestra vida de jóvenes, en nuestra vida de adultos, porque Jesús es ese mayor ejemplo que podemos tener todos acá en la tierra. Todos hemos pasado cosas duras, sí, pero hoy yo solo oro que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y que tú puedas tener esa libertad con la que Jesucristo ya nos hizo libres a nosotros, y dejó esa libertad cuando triunfó sobre todo el poder de las tinieblas al resucitar al 3er día. Él no se quedó muerto, Él resucitó, y por eso hoy creemos, porque ese poder que lo resucitó, ese mismo poder que hoy está en nosotros y nos ayuda a relacionarnos con las personas. Nosotros no somos perfectos, las personas tampoco son perfectas, pero cuando los vemos a través de los ojos de Jesús, que perdonó, que amó, que se entregó finalmente. Jesús, yo le preguntaba hace poco a Dios, bueno, muéstrame cuáles fueron los amigos de Jesús, yo quisiera saber. Y en la Biblia aparecen pocos casos, aparece que Jesús tenía amigos Lázaro, tenía amigos a Marta, a María, comía con ellos. Cuando Lázaro murió, Él lloró por él. Pero luego no vemos casos más puntuales, a excepción de cuando está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes son mis amigos si de verdad hacen lo que yo les he dicho, si ustedes siguen mis mandamientos, ahí yo voy a saber que ustedes me aman porque son mis amigos. Pero la clave de los amigos de Jesús era el amor. El amor todo lo perdona, todo lo sufre, todo lo espera. Y hoy yo solo quiero que haya una revelación de lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. No vino a juzgar, vino a reconectarnos con el Padre para poder reconectarnos también con las otras personas. Y esto no es más que lo que dice la ciencia hoy en día de otra manera. Las adicciones con las que hoy los jóvenes y los adultos están luchando en esta pandemia. ¿Cuáles son las adicciones que hay? Adicciones a sustancias, al alcohol, a las drogas, adicciones de comportamiento. La pornografía se ha subido de manera impresionante. Las personas que piensan solo en un sexo desaforado, o tal vez bulimia, anorexia, personas que están adictas a las redes sociales. ¿Cuál es la raíz de esto? Falta de conexiones verdaderas. Pero todos, así como les contaba al comienzo, como este cantante que se suicidó, este DJ Avicii,
Así nosotros estamos en busca de sentido, de la felicidad. Y la única persona que le puede dar sentido a tu vida, así como se la dio a la mía, es Jesús. Tú puedes ir a una iglesia así como yo, pero si tú no te postras y dices, Jesús, necesito conocerte, que me reconectes con el Padre. Esta persona me fue infiel, esta persona hizo esto, lo otro. No me importa, hoy quiero que tú me des poder para perdonar. Conéctame con las personas que me van a ayudar en este proceso. Estoy segura que Dios, Jesús y el Espíritu Santo lo van a hacer. Él solo quiere un corazón que esté postrado, un corazón que diga, lo reconozco, lo acepto. Y hoy vengo delante de ti. Y hoy yo quiero que donde tú estés, tú puedas inclinar tu rostro y tú puedas decirle, Jesús, hoy yo reconozco que he vivido soledad, en este momento estoy viviendo soledad, tengo rabia, tal vez porque a mis hermanos les va mejor que a mí, o tal vez porque a gente a mi trabajo le dio mejor que a mí, o tal vez he cargado este dolor desde mi niñez. Señor, hoy yo creo en ti, pero no sé, algo me está estancando, y que tú saques eso y que tú le digas, Señor, hoy yo solo quiero encontrarme con esa imagen de Jesús en la cruz. Hoy quiero encontrarme con esa imagen de Jesús que dio su vida por mí, pero no se quedó en la cruz. Y hoy yo quiero que tú veas que Jesús murió, pero fue a quitarle esa autoridad que el primer Adán le había dado a Satanás. Y él fue y tomó esa autoridad y hoy nos la entregó a nosotros, que somos sus hijos. Resucitó, y al resucitar nos dio esa autoridad. Y que tú puedas decirle, gracias Dios, porque aquí me diste el poder de relacionarme nuevamente contigo. Gracias Dios por tu Hijo Jesús. Gracias, y que tú le digas, gracias Jesús, porque resucitaste y porque ahora me has dado el ministerio de la reconciliación. Gracias porque ahora puedo decir, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Gracias Señor, y que tú le digas, lléname de tu amor, lléname de tu perdón, lleva toda ira, toda rabia, toda angustia. Y yo sé que Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Él vino a deshacer las obras del diablo. Y si hoy tú tal vez no has aceptado a Jesús en tu corazón, mi invitación es que tú solo repitas esta oración después de mí, que tú le digas, Señor Jesús, hoy reconozco que por años estuve alejado o alejada de ti y viví una vida de relaciones quebradas, de dolor, de sufrimiento, pero hoy vengo a ti porque te necesito y necesito reconectarme con Dios. Yo no puedo seguir como una persona más en este mundo. Yo necesito cambiar mi cultura y necesito tener la cultura del cielo. Hoy te recibo en mi corazón, Jesús, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y te amo, Señor, y pido que perdones mis pecados y me llenes de tu presencia. Te lo pido con todo mi corazón. Amén. Y si tú has hecho esta oración, yo sé que tú hoy eres hijo, eres hija de Dios y por lo tanto heredero, heredera. Y voy a culminar hoy con esto. Dios nos ama y nos ha unido como hermanos. Esta es una comunidad que Dios nos dio, se llama Mi Familia Vive. Si tú necesitas ayuda, tú nos puedes llamar, nos puedes escribir. Si necesitas una consejería, si quieres unirte a los discipulados, esta es una manera de conectarte con Dios para también estar listo para conectarte con las personas. Hay momentos en donde necesitas esa consejería, tal vez luego pueda migrar a una ayuda profesional, psicológica, pero lo que yo te puedo decir es esto, yo tuve una ayuda neuronal, neurológica. Una vez en Colombia nunca más tomé antidepresivos cuando estuve en el hospital, sí, y te puedo decir algo. A ti te pueden dar muchas medicaciones para el insomnio, para la depresión, para la ansiedad, pero nadie te puede medicar para perdonar. Nadie te puede medicar para reconectarte con Dios. La mejor medicina se llama Jesús y de ahí se va a demostrar la sanidad en todo nuestro ser. La Biblia también dice que un corazón alegre es un buen remedio, mas por el corazón triste se secan los huesos, es decir, la osteoporosis y muchas enfermedades vienen por la falta de perdón. La ayuda de profesionales es muy importante, pero nuestra medicina principal debe ser Jesucristo. Conocerlo debe ser nuestra labor día a día. Así que esa es mi invitación final. Yo les envío un abrazo muy grande y recuerden que nosotros como ministerios amamos lo que Dios ama. Los amamos. Chao.